comunidad informal. Nosotros nos comunicábamos a través de IRC o de un chat. Y algunos de este grupo, pues, de interesados dijimos, listo, reunámonos, hablemos de montar un grupo de usuario de Linux y empecemos a hacer actividades. Entonces empezamos a hacer Install Fests. En ese entonces era pues una de las actividades populares que se hacían en las comunidades de Linux o de los Linux User Groups, a un lugar donde las personas llevaban sus computadores de escritorio, porque obviamente tener portátil en ese entonces era un poco de lujo. Entonces la gente llegaba con su torre, con su CPU, con su torre. Nosotros teníamos monitores, teclados, conectábamos y les ayudábamos a instalar Linux. Este es el podcast de FreeCodeCamp en español. Yo soy Rafael Hernández y juntos escucharemos las trayectorias inspiradoras de desarrolladores con el fin de que tú emprendas tu propio camino en el mundo de la programación con éxito. Bienvenidos al podcast de FreeCodeCamp en español. En el episodio de hoy tengo con nosotros a Julián Duque, un líder destacado de la tecnología con más de 20 años de experiencia. Julián es actualmente Principal Developer Advocate en Heroku y ha dedicado su carrera a construir comunidades tecnológicas, siendo el fundador de Medellín JS, la comunidad de JavaScript más grande de Latinoamérica. Su pasión por la educación se refleja en sus años de enseñanza, desarrollando cursos de desarrollo y más. Así que, sin más preámbulo, vamos a conocer de Julián. Julián, muchas gracias por estar aquí y por aceptar la invitación. Bienvenido al podcast de FreeCodeCamp en español. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias por invitarme a este espacio. Soy fan número uno de FreeCodeCamp y qué bueno poder estar acá con ustedes compartiendo un poquito de mí y de lo que hago. Pero algo que suelo decir y en las grabaciones y suelo hacer es conversar antes de la grabación, y mencioné que su trayectoria es muy, muy interesante, como muchos de los que han participado, especialmente porque puedo ver áreas que fueron fundamentales en su carrera, y quiero empezar por una de ellas, que es la comunidad. Desde muy Sí. temprano usted empezó a involucrarse mucho en las comunidades tecnológicas. Entonces yo quisiera empezar, ¿qué le llevó a involucrarse? ¿Alguien le motivó, o qué fue lo que le atrajo de estar involucrado en estas comunidades desde muy temprano? Claro que sí. Esto era más o menos por allá en el 98, 99. Estaba muy joven en ese entonces y estaba muy metido, como muy interesado en todo lo que era el tema de seguridad, de hacking. Y en ese entonces, obviamente, los que estábamos involucrados en ese tema, trabajábamos con Linux. Linux en ese entonces era obviamente algo difícil de instalar, no había mucha documentación, las conexiones a internet en ese entonces eran dial-up, entonces poquita gente podía tener, digamos, instaladores de Linux o los CDs, entonces era un poco muy de nicho. Entonces con algunos amigos nosotros nos compartíamos información sobre diferentes distribuciones, entonces habían unos que utilizaban Red Hat, otros SUSE, otros Slackware, y así teníamos como nuestro grupito de personas que trabajábamos con Linux. Uno de ellos era, pues todavía es mi mejor amigo, pero estábamos muy interesados pues en ese tema de Linux, Camilo, con el cual yo compartía mucha de esta información. Un día, ya esto fue más o menos alrededor del 2000, 2001, con la popularidad de los LUGs o los Linux User Groups, nosotros empezamos a contemplar la idea, ¿qué tal si montamos un Linux User Group en la ciudad de Medellín? Entonces empezamos a hablar con algunas otras personas también como de esta misma comunidad informal. Nosotros nos comunicábamos a través de IRC o de un chat. En ese entonces se utilizaba el Mirk o este tipo pues como de clientes
de IRC para hablar con otras personas. Y algunos de este grupo, pues, de interesados dijimos, listo, reunámonos, hablemos de montar un grupo de usuario de Linux y empecemos a hacer actividades sobre, decíamos, evangelización en ese entonces, sobre evangelización del sistema operativo. Entonces empezamos a hacer Install Fest. En ese entonces era pues una de las actividades populares que se hacían en las comunidades de Linux o de los Linux User Groups. Era ir a un lugar donde las personas llevaban sus computadores de escritorio, porque obviamente tener portátil en ese entonces era un poco de lujo. Entonces la gente llegaba con su torre, con su CPU, con su torre. Nosotros teníamos monitores, teclados, conectábamos y les ayudábamos a instalar Linux. Entonces era toda una fiesta de toda una mañana o de todo un día. Nos facilitaban pues el espacio en universidades de la ciudad de Medellín, donde hacíamos estos Install Fest. Y así fue como nació el grupo Gigax, que fue el grupo pues, de usuario de Linux de Medellín. Nosotros lo llamamos Gigax. Me acuerdo que el acrónimo era Grupo de Implementación GNU y Arquitecturas X, siendo X pues los diferentes tipos de sabores de sistemas operativos tipo Unix, porque también instalamos BSD, pues diferentes sabores de Linux. Y así empezamos con este cuento. Nos unimos varias personas de diferentes universidades, diferentes partes de la ciudad, y un par de años después de la formación del grupo Gigax, algunas personas de la misma comunidad organizaron el primer congreso de software libre en Colombia. Entonces ya empezamos a hablar con comunidades open source y de Linux de otras ciudades. Habían unas bastante activas en Bogotá, en Pereira, y allí fue donde se organizó pues como este primer congreso. Y ya después había una iniciativa un poco más formalizada en Latinoamérica que creo que todavía debería estar funcionando, que fue el FLISOL, el Festival Latinoamericano de Software Libre, donde se hacían este tipo pues como de Install Fest y de charlas y de conferencias sobre Linux. Entonces así fue como empecé yo con el tema de comunidades, fue a través de los grupos de usuarios de Linux por allá en el 2001. Fascinante. Hay muchas cosas que tal vez para aquellos que están escuchando, especialmente aquellos que están empezando en programación, poder mencionar dial-up. Mm, Si alguien se frustra por la conexión, el download, el upload, el dial-up era esos de que querías entrar y podías ir a tomar un café y regresar y todavía estaba haciendo el sonidito. no, Entonces, es, uy, eh, por ejemplo, aquí acordándome, hay diferentes tipos de distribuciones y cada distribución maneja como los paquetes que uno va a instalar o el software que uno va a instalar de diferentes maneras. Tenemos los tipo Debian, por ejemplo, que utiliza ya, digamos, los paquetes precompilados. O sea, ya vienen paquetes listos, compilados para una arquitectura o una CPU específica. Entonces, sistemas operativos basados en Debian como Ubuntu, cuando uno iba a instalar algún tipo de software, era solo descargar el binario, instalar el binario y ya está. Pero en otros sistemas de Linux, en otras distribuciones como Gentoo, que yo fui uno pues de los usuarios de Gentoo en Medellín, uno instalaba los paquetes era desde el código fuente. O sea, básicamente uno bajaba el código fuente, lo compilaba en el computador de uno y supuestamente eso era para que fuera más óptimo y más rápido, porque era pues optimizaba la arquitectura de uno en ese entonces. Y uno Gentoo lo instalaba prácticamente from scratch. O sea, uno un Debian o un Ubuntu, uno ya lo instalaba y tenía sistema gráfico y drivers y un montón de cosas. Uno un Gentoo lo instalaba y no tenía nada. Te recuerdo que tocaba
eh, prácticamente un fin de semana completo, dejar el computador prendido y conectado todo el fin de semana instalando el sistema gráfico. Wow. Entonces, obviamente con Dialab, en ese entonces ya tenía yo la opción de tener por lo menos una línea dedicada Ah, para iba a decir. internet, porque uno tenía pues 2 líneas telefónicas. Antes era imposible, pues antes era muy caro, pero ya en ese entonces, digamos, había una línea dedicada para el internet, pero también no era estable y se caía. Entonces uno todo el fin de semana esperando a que descargara el código fuente, a que compilara. Entonces uno veía las pantallas de mensajes de compilación de C hasta que podía uno tener, digamos, el sistema gráfico instalado. Hubo una de esas en las que estaba instalando OpenOffice, que era pues como Ujú. la versión open source de Office o la Sí. suite de ofimática, en la que llevaba yo también todo un fin de semana y al último día hubo como un error de compilación o algo y perdí todo el trabajo y yo como que no, esto no es para mí, ya estoy perdiendo mucho tiempo y volvía otra vez a instalar Ubuntu o alguna distribución pues que tuviera todo ya preinstalado para no tener que invertir tanto tiempo. Es que es fascinante cómo pasamos esa temporada y ahora la facilidad que tenemos de poder estar en el internet al mismo tiempo que alguien está hablando por teléfono. Antes, si alguien contestaba al teléfono o quería hacer una llamada, podía escuchar la internet, el dial-up como que estaba Ujú. ahí. Entonces, "Sí, no, no, pon el teléfono de No, regreso". mamá, cuelgue, por favor, estoy haciendo una tarea o algo. Sí, eso era Pero, maravilloso esa época. también suena fascinante, aunque tal vez no todos nos podemos imaginar cómo era esas reuniones, traer su CPU y poner a instalarlo, pero me imagino que todos los que estaban envueltos, realmente era para ellos era como un paraíso poder estar envuelto, instalar. ¿Alguna anécdota o cómo fue para ti ver este mundo, no solamente lo que te fascinó, sino al poder ver que hay más estaban envueltos y otras personas, conocer a otras personas envueltos en diferentes áreas? Mm. ¿Cómo fue esa experiencia para ti al ver ser parte, realmente ser parte de fundar comunidades que tenían el mismo interés, esa pasión por aprender más en este caso de Linux? Claro, primero fue encontrar un montón de personas que, aunque compartíamos el mismo interés, Ujú, que podemos llamarlo Linux, cada uno de nosotros tenía skills muy ujú, específicos o intereses muy específicos. Entonces, habían unos que les gustaban, digamos, cierto tipo de distribuciones o que trabajaban de pronto desarrollando software, otros que estaban dedicados más al tema de seguridad y de ujú, hacking, otros que estaban metidos más en el tema científico, entonces obviamente sus herramientas o las cosas con las que trabajaban ujú, eran muy diferentes, otros que eran de pronto ya más involucrados con sistemas operativos tipo BSD y que no les gustaba Linux, entonces era otro mm, cuento muy diferente, pues instalar un BSD o un OpenBSD o este tipo de sistemas operativos. Lo otro es que cada una de las personas que llegaba a instalar Linux en estos Install Fest no siempre llegaban con el mismo tipo de computador. En mm, ese entonces, los drivers era algo que no era muy fácil uno poder instalar. Por ejemplo, me acuerdo mucho que conectar un computador Linux a Internet en ese entonces por Dial-Up podría llegar a ser muy difícil por el tipo de módem que el computador tenía. Entonces, si el computador tenía un módem, bien sea externo o una tarjeta de módem real, los drivers eran fáciles de conseguir. O sea, era fácil uno poder conseguir los drivers, compilarlos en el kernel de Linux y que éste pudiera realizar el dial-up sin problema. Pero habían ciertas boards, ciertas motherboard en ese entonces, que esa fue la que yo tenía, que tenían algo llamado un WinModem. mm, Entonces el WinModem, como de Windows Modem, era una especie de hardware, como una especie de modem virtual que mm, toda la parte de telefonía la hacía
era el driver en Windows, pero este driver no existía o no estaba disponible para Linux. Mm, Entonces, lograr conectar estos computadores a internet en ese entonces era bastante difícil. Entonces recuerdo que a mí me tocaba ir a diferentes foros, preguntar quién había logrado compilar el driver de ese específico modem que yo tenía para que se conectara a internet, y a la final encontré a alguien que lo había logrado. El modem era, si no recuerdo mal, era un PCTEL, con una tarjeta de sonido, porque era todo como integrado, modem, tarjeta de sonido, todo era como lo mismo, tarjeta de mm. video, todo estaba como integrado en la misma board. Y alguien lo había logrado y tenía el binario, compartió el binario, yo bajé el binario, lo corrí en mi computador, logré conectarme y ese binario lo repartí, digamos, a las personas que tenían la misma board que yo utilizaba. Y era una board muy popular porque era la típica, lo que llamábamos el típico computador clon. No sé Mm, si alguna vez escuchaste ese término en Estados Unidos, el computador clon. Normalmente el desktop que uno conseguía era o un Mac o un IBM, o eran como un computador de marca, ujú. Compaq o Dell, pero los clon eran los que uno armaba por su cuenta, Oh, que un eran pues como Hackintosh. los genéricos, sí. Oh, ok. Ahora ya esa línea digamos, se borró porque ya muchas personas tienen pues ese skill de armar su propio computador, y hay todo un mercado pues para uno crear y construir su propio computador. Pero en ese entonces uno iba a un centro comercial especializado en computadores y uno compraba un clon. Y era un computador que se lo armaban a uno con Mm, piezas y eso era lo que uno utilizaba. Entonces el hecho de uno tener que comunicarse con personas de otro país, ujú. en otro idioma, obviamente, porque en español era difícil, entonces tocaba en inglés, entonces tocaba aprender inglés. Los skills de comunicación en ese entonces de pronto eran un poquito limitados. La documentación que uno encontraba obviamente estaba en inglés, entonces empezaba uno a ver la necesidad de, uy, tengo que aprender inglés e inglés técnico. Entonces Ujú, era pues como una de las primeras cosas que uno tenía que adquirir, o entrar a canales de chat de soporte en estas comunidades open source en IRC, a hacer preguntas. Tengo este problema, no me compila, no me instala, estoy intentando eso, estoy intentando lo otro. Y como antes, o ese tipo de Linux que uno utilizaba en ese entonces carecía de estas interfaces gráficas de configuración, todo era a través de scripts, todo era a través de archivos. Entonces, un montón digamos, de habilidades que tenía uno que aprender en ese entonces para uno poder tener un computador funcionando. Entonces uno tenía la opción, bueno, Windows, que todo funciona. ujú. Mac era para los que tenían dinero, obviamente, en ese entonces. O uno hacía todo customizado o por su cuenta, en un Linux. Nosotros decidimos el camino difícil, que era hacerlo todo en Linux. Entonces hubo muchas oportunidades de aprender entre nosotros mismos, de compartir entre nosotros mismos como comunidad, y también compartir con otros a través de estos eventos, a través del sitio que nosotros habíamos creado, que era pues un sitio en PHP con un foro. Entonces había personas que entraban Mm, también y compartían, y de participar en otros foros o en otros sitios existentes. En ese entonces, en Colombia había un sitio muy popular, creo que todavía existe, llamado Laneros, donde también entrábamos varios mm, usuarios de Linux y de otros tipos de tecnologías a compartir información y a conocernos entre nosotros mismos. Y puedo decir que muchas de las amistades que todavía conservo hasta ahora, las pude hacer en todo este, digamos, inicio con las comunidades tecnológicas por allá cuando tenía 13, 14 años. fascinante, fascinante. Y eso es era lo atractivo, y es todavía lo atractivo de Linux y de poder Ujú, construir su custom computadora, de uno ujú. mismo no irse por Windows o Mac. Pero creo que antes
era opción para aquellos que no tenían la posibilidad o recursos de tener un Windows o una Mac. Era más Ujú, barato. Ahora creo que es más, a veces aquellos que construyen su propia computadora hoy en día es mucho más cara que una Windows o una Mac. ujú, No sé si total. sí, hubo un tiempo que yo escuché Hackintosh, así, los que querían una Mac, pero entonces lo que hacían es que hacían su propia computadora y bajaban y hacían el hacking para poder tener una Mac. Ujú, Es fascinante. Lo más fascinante también es del cómo habían limitado los recursos de poder solucionar problemas y me imagino que no era inmediato, no era los chats que hoy en día podemos ver y que inmediato son las contestaciones o no Stack Overflow donde uno podía ver preguntas resueltas. Uno tenía que esperar, investigar y me imagino que al estar usted investigando, no era tan fácil como hoy estar investigando específicamente su computadora, el problema que tenía, a poder encontrar esa solución. Hoy creo que es mucho más fácil. Hay otros problemas que tal vez no son tan fáciles de conseguir, pero antes era ujú, un poco más difícil. Pero eso era me imagino que lo fascinante le gustaba y que a muchos que estaban en ese tiempo con usted le gustaba, aunque claro. no tenía el UI que tenían todos los demás, pero eso yo creo el poder tener control de lo que uno está poniendo, instalando en la computadora, me imagino que es muy, muy fascinante. Una de Sí. esas comunidades que usted fue parte y fue parte de fundar fue Medellín JS, Ujú, que, que fue una de las, o es una de las comunidades más grandes de Latinoamérica de JavaScript. Ah, ¿Cómo, me imagino, para este entonces ya tiene usted muy claro de que comunidad es parte de usted y le gusta estar en diferentes, estuvo en Linux, estuvo también en .NET, en Java, en diferentes comunidades tecnológicas, pero ahora usted tomar ser parte de este grupo que decidió sí. cómo surgió. Aquí ya pasaron 10 años, 10 estamos años. ya yéndonos 10 años hacia el futuro de qué era lo que estábamos haciendo en ese entonces con los grupos de usuarios de Linux, a ya empezar un meetup de un lenguaje de programación como tal. Hay un montón de cosas que pasaron ahí en el intermedio, pero te voy a contar de dónde nace Medellín JS. En esta participación de comunidades de desarrollo, de más que todo grupos pequeños que teníamos nosotros de amigos que nos reuníamos en IRC, todavía seguimos pues en IRC, en estas comunidades de chat, empezaron a llegar estas conferencias de tecnología a Colombia. Recuerdo que la primera que pude asistir de programación fue una llamada Bogotá Conf, que fuimos algunos amigos y fuimos a participar a esta conferencia. Yo pude entrar en esta conferencia, fue por recomendación de un profesor que tuve en ese entonces, que me recomendó a mí como instructor para un curso de programación aquí pues aquí no, porque estoy en Estados Unidos, en la ciudad de Medellín, para jóvenes entre los 13 y los 17 años. Entonces era pues como una especie de bootcamp, pero no era un bootcamp como tal, sino que era como una introducción a la programación. Eran 8 semanas, entonces la idea era reunirse con estos jóvenes de diferentes colegios entre 13 y 17 años para enseñarles fundamentos básicos de programación. Entonces era más que todo JavaScript, HTML, CSS, ejercicios de animar una pelotica en el canvas y enseñarle lógica de declaración de variables y de condicionales y loops y ya luego CSS, HTML y al final tenían que presentar un pequeño proyecto web, pero era muy, muy, muy básico. Entonces, gracias a la participación, pues, como de este proyecto, me invitan a esta conferencia.
a través de una beca, empiezo a conocer más gente, pues, como de la comunidad. Hay una comunidad ya activa de JavaScript llamada Bogotá JS. Hay otro montón de comunidades alrededor del mundo con ese mismo modelo, Ciudad JS. Y después de que yo termino el programa de programación con los jóvenes, tuve la oportunidad de participar en un segundo, también como instructor, y yo dije, bueno, son 8 semanas en las que ellos van a estar involucrados aprendiendo este tipo de conceptos. ¿Cómo podemos continuar el interés para que ellos no lo pierdan, para que ellos puedan seguir aprendiendo más allá de lo que vieron en estas 8 semanas? Entonces ahí es donde se me ocurre la idea. ¿Qué tal si creamos un Medellín JS y utilizamos ese como una plataforma para que ellos sigan aprendiendo? Voy a abrir la cuenta de Twitter de Medellín JS y ya estaba abierta. Oh, sí, sí. Y yo, ay, ¿cómo así? Jue madre, ya se me adelantaron. Entonces empiezo a indagar y a través de la misma gente que había conocido pues en esta primera conferencia de Bogotá Conf, me doy cuenta que Medellín JS o la cuenta de Twitter la había abierto John Acosta, que era el mismo fundador y organizador de Bogotá JS. Mm, Entonces, en la segunda edición de esta conferencia Bogotá Conf, que fue la Pulso Conf, me reúno yo con John Acosta, me reúno yo con otra persona que quería abrir Cali JS, tuvimos una reunión, todo esto fue gracias también pues a la introducción del organizador de esta conferencia PulsoConf, Juan Pablo Buritica, y, y dijimos, listo, abramos Medellín JS, pusimos una fecha, noviembre del 2011, si no estoy mal, ujú. o 2012. No me acuerdo, pero fue en noviembre, de seguro. Yo tengo mi notas Eh, 2011. sí, pues, creo que fue 2011. Vamos a hacerle el primer evento de Medellín JS. Éramos 3 charlistas, John Acosta, el de Cali JS y yo. Vamos a viajar a Medellín, vamos a hacer el primer evento. Conseguimos patrocinio, una empresa, no voy a decir el nombre, pero muchas gracias a esta empresa que nos patrocinó, nos dio para dar empanadas ese día ya en el evento. Nos prestaron un espacio, logramos reunir 75 personas en la primera reunión y así empezó Medellín JS. Luego invito a un gran amigo mío, Adrián Estrada, que lo pues, conocí también en este tema de las comunidades de Linux Mm, y jugando rol, porque también he sido pues aficionado de los juegos de rol por mucho tiempo. Entonces invito a Adrián Estrada que se una como organizador y en la primera reunión de Medellín JS, otra persona, Álvaro Ágames, también manifiesta interés de ser organizador. Entonces dijimos, listo, vamos a organizar esto y vamos a hacerlo mensual, vamos a llamar speakers de la misma comunidad, excelente. Estábamos felices. Se viene el mes de diciembre. Entonces voy yo, bueno, señores que nos prestaron el edificio para hacer el evento, ¿podemos volver a hacer un evento acá? No. Yo, listo, excelente. Señores que nos patrocinaron el primer evento, que nos dieron las empanadas, nos van a patrocinar para el siguiente evento. No, porque ya consiguieron lo que necesitaban. Ellos necesitaban mm. contratar a alguien y ya pues no veían valor en contratarnos a nosotros. Y todo iba a empezar como que, uy, esto va a empezar mal. Ya no tenemos cómo, no tenemos dónde, pero dentro del ecosistema como de emprendimiento de la ciudad, porque antes de estar también metido en comunidades de desarrollo, había participado en Startup Weekends o en Mm, eventos pues como de emprendimiento. Alguien, Catalina, que ella trabajaba para una organización llamada Ruta N, nos dice, ve, a Ruta N le encantaría patrocinar mm. esto que ustedes están haciendo. Tenemos un espacio donde ustedes pueden tener pues un espacio como para 300 personas con video BIM, con todas las ayudas pues técnicas que ustedes necesiten. Hagan el evento allá. El problema
que nos habían dicho muchos es que este sitio, Ruta N, quedaba como en el centro de la ciudad de Medellín, más como hacia el norte. Ujú, Un lugar que no era muy popular, que mucha gente decía que no iba a ir porque casi todo estaba pasando pues como en los barrios ujú, populares de la ujú. ciudad, como en los barrios bien, se podría decir uno. Entonces, no mucha gente iba a ir a estos lugares que quedaban más alejados. Y, oh sorpresa, fue todo lo contrario. Nosotros llevamos este evento en diciembre en este lugar que era más central, cerca al metro, a un sistema de transporte público, cerca de dos de las universidades más importantes de la ciudad, dos universidades públicas. Y la segunda reunión que tuvimos más de 100 personas. Wow. No tuvimos patrocinio para comida, pero empezamos nosotros desde nuestro bolsillo. Listo, nosotros compramos las empanadas. Hoy usted, el otro mes usted, el otro mes usted. Y así empezó la comunidad y ya Ruta N se volvió pues como el aliado número uno de nosotros y empezó a llegar la gente. Hey, yo quiero participar, yo quiero colaborar, yo quiero dar una charla, yo quiero patrocinar. Y así se fue yendo el evento, se fue yendo el evento fue creciendo y ya en el 2013 fue que nos reunimos Juan Pablo Uritica, que era pues como el organizador de Pulso Conf, y de Bogotá Conf, con David Avellaneda, que era organizador de Bogotá JS, con Camilo Aguilar, que era pues un amigo personal de nosotros, que también estuvo con nosotros en los grupos de Linux por allá en el Wow. 2001, 2002. Nos reunimos como 5 o 6 personas y dijimos, pues todo fue invitación de Uritica, como bueno, ¿y por qué no transformamos Bogotá Conf y hacemos una JS Conf? Entonces ahí Mm, fue ya cuando nos metimos al sí, cuento sí, de sí, listo, sí. ya vamos a hacer una conferencia. Pero así fue como el inicio, el nacimiento de Medellín JS y estuve involucrado con la comunidad hasta el 2018-2019, porque ya me vine yo a vivir a Estados Unidos en el 2015. Ujú, Estuve apoyando pues y trabajando con la comunidad remotamente, pero ya era hora como de que otras personas pasaran a ujú, tomar el liderazgo, le metieran su personalidad, siguieran con la comunidad y la comunidad siguió creciendo y siguió para arriba y al día de hoy hay otro equipo liderando con unos proyectos impresionantes. Así que ha sido pues un caso de éxito genial. A mí la comunidad pues de Medellín JS me encanta y tienen una sorpresita que están trabajando para este año. mm, eh, Nosotros ya hicimos pues la última edición de la JSConf el año pasado, ujú, ujú. pero los organizadores de Medellín JS traen otra conferencia internacional que la van a hacer en la ciudad, que es City JS, que va a ocurrir este año, así que prácticamente es el legado sigue y ya son otras personas haciendo un trabajo espectacular. Me imagino que debe ser un orgullo que usted fue parte de eso, que no necesariamente todo vino de usted, pero fue parte fundamental y que otros pueden seguir. Y yo escuché la entrevista donde usted mencionó que ya era la última, pero me Ujú, alegra que hoy podemos confirmar que va a seguir el legado, va a seguir ese movimiento de las conferencias. Algo que resaltó bastante de lo que pudo usted comentar es de que varios de sus amigos, varios de los que ha participado ustedes, fue de estas comunidades y ujú. que ¿cómo, quién es más o cómo ha podido usted ver el crecimiento de sus amigos? ah, Compañeros que usted, ¿dónde los vio? ¿Dónde empezaron ustedes? Y ver dónde están ustedes distribuidos en diferentes partes de la tecnología, de programación. ¿Cómo es para usted poder reflexionar en eso de que esos inicios, no todos tienen ese privilegio de poder no Ujú, solamente ejercer una carrera de temprana edad, involucrarse en comunidad de temprana edad, pero también de tener una sólida comunidad, amistad, tal vez con unos cuantos o varios, que todavía ujú. usted puede decir, mi amigo tal está trabajando aquí. ¿Cómo brevemente, si quiere, cómo se siente usted de poder decir eso, de poder
reflexionar Es, ahí. es especial porque yo podría decir que ninguno de los que estuvimos involucrados en ese entonces, pues de los que estamos vivos en este momento, porque tristemente la vida pasa Ujú, y algunos pues de mis también grandes amigos personales de ese entonces, por X o Y motivo, eh, perdieron la vida, pero los que han quedado, se puede decir que han tenido una trayectoria súper exitosa. Algunos crearon sus propias empresas. Por ejemplo, uno de los que era pues como el ejemplo en seguridad, el hacker número uno, el que nosotros siempre decíamos, este es el mejor, tiene su propia empresa de seguridad y es uno de los consultores pues increíbles en ese aspecto pues de white hacking y de hacking ético. Otros trabajando para compañías pues que uno diría, wow, pues qué privilegio poder estar acá. Otro de mis grandes amigos que gracias a él entré yo a estudiar telecomunicaciones a la mm, Universidad Santo Tomás. Fue a través de uno de estos eventos de la comunidad de Linux de ese entonces. Ya se encuentra como el CTO de una wow. compañía de pagos en Abu Dhabi, está en Arabia. Otros trabajando para multinacionales chinas que trabajan en temas de telecomunicaciones, cargos pues increíbles. O sea, cada uno de ellos siempre ha tenido trayectorias y casos de éxito muy ejemplares. Y es gente que por lo general es gente humilde, que no ha nacido pues como decimos en Colombia, como en cuna de oro, sino que ha sido pura curiosidad, puro interés, pura autodidaxia Ujú, y las ganas de seguir aprendiendo, de como dicen mis amigos de Platzi, nunca parar de aprender y seguir ujú. constantemente con esa curiosidad y esa sed de estar constantemente creciendo. Entonces es súper satisfactorio ver todos los diferentes casos de éxito de cada una de estas personas. Algo se ha dado muy popular es las comunidades en los 3 5 años, pero lo que puedo ver desde que en su trayectoria, comunidad ha sido fundamental. Y me Ujú, imagino de que muchos comparten eso, aquellos que hayan empezado mucho antes, que poder involucrarse puede ser de beneficio, no solamente en su carrera, pero también el poder decir, tengo amigos, tengo a alguien que puedo acudir, preguntas. am, entonces, no es algo nuevo, tal vez es más popular o se da mucho más porque está virtual, ¿verdad? Ahora hay en Discord y todo eso, pero en ese entonces el poder tener meetups, el poder tener conferencias y poder todos poder reunirse y aprender más de uno era esencial, no solamente para el movimiento en Colombia de Linux, de JavaScript, pero también para cada uno pudo sacar algo de ese movimiento que surgió en ese tiempo. Así que ujú. aquellos que están empezando a programar, sepan que comunidades es muy importante. Si no pueden reunir físicamente, que puede ser eso mucho más eficaz que virtualmente, pero comunidades siempre ha sido parte clave de muchos de nuestras trayectorias y que puede ser mucho más beneficioso el poder am, involucrarse desde temprano, ¿verdad? No esperar hasta Ujú, que ya tengan cierto conocimiento, pueden hacerlo desde muy temprano. Y hoy yo creo que tenemos muchos más recursos, más disponibilidad de personas de poder ah, contestar preguntas, de ayudar uno a otro, así que es fascinante poder escuchar todo eso. El, en su opinión, hoy reflexionando lo que es comunidad, ¿qué hace una comunidad saludable de que puede usted decir? Porque me imagino que de igual manera hay muchas comunidades que empiezan y algo puede ser que lo destruyen, no siguen, pero ujú. ya tiene mucha experiencia, ha estado involucrado en muchas comunidades y ha sido parte de construir comunidades. Hoy en día, ¿qué sería una comunidad saludable y qué sería clave para que sea así y siga creciendo? Claro que sí. O sea, la comunidad como tal, independientemente
de lo que sea, debe ser un lugar que fomente aprendizaje colaborativo. Un lugar donde no sea uno a muchos, que hay grupos que son así, uno a muchos, que es una persona tomando el escenario, eh, compartiéndole a un montón de gente. Eso se termina convirtiendo como un juego de poder o de egos, esa no es la idea, sino un lugar donde sea eh, aprendizaje colaborativo. Hoy yo te enseño algo, mañana es la oportunidad de que tú nos enseñes algo y así entre todos vamos aprendiendo. Que haya una plataforma para que todos los miembros de la comunidad, a su paso, a su velocidad, puedan compartir y puedan hablar. Entonces, ese es uno de los primeros, eh, digamos, aspectos que yo diría que haría una comunidad exitosa. Segundo, que no sea una sola persona organizando o encargándose de la existencia de la comunidad. Sí, puede ser súper apasionada esa persona y puede dedicarle un montón de tiempo, pero esto no es fácil y esto lo puede llevar a uno a burnout. Yo he sufrido burnout en proyectos personales y en proyectos de comunidad porque a veces no, no he sabido de pronto apoyarme de otros o no he sabido administrar mi tiempo. Entonces, si uno tiene otros coorganizadores, otras personas que también comparten la misma visión y que también están dando ideas y están aportando y están apoyando, es una comunidad que va a ser exitosa. Lo otro, que sea constante y que su participación sea predecible. Si yo sé que que la comunidad se está reuniendo cada cierto tiempo, los segundos martes de cada mes o cada 2 semanas, o sea, si hay algún tipo de predictibilidad y de que uno sepa de que siempre va a haber algo, eso va a mantener a la gente enganchada, participando y a la expectativa. Uy, ¿qué es lo que viene el próximo mes? ¿O qué es lo que viene en la próxima semana? ¿Quién va a ser la nueva speaker? O ve, el próximo mes yo quiero dar este tema. Lo otro, y este mensaje no va a ser ni para los asistentes de la comunidad ni para los organizadores, se necesita apoyo. Para las empresas que están escuchando, obviamente organizar comunidades de este tipo es difícil, es costoso, conseguir un espacio, dar un refrigerio, porque en países como Colombia o en otros países de Latinoamérica, hay personas que salen de trabajar o que salen de estudiar y van a estos eventos, a estos meetups 6, 7 de la noche, que son de bajos recursos, que de pronto no tienen con qué comer y van a estar escuchando a alguien por 3 horas y van a salir después de esa reunión y pues por lo menos tener un espacio para uno dar algo, algún tipo de refrigerio, de bebida o de algo para comer, también facilita que muchas más personas puedan participar. Y es una plataforma para que las empresas muestren qué es lo que están haciendo, para que conozcan talento, para que contraten, o sea, están aportando a la misma economía que se está creando alrededor. Importantísimo es que las comunidades también puedan tener un código de conducta, que sea un espacio seguro para cualquier persona que quiera participar allí, que todas las voces sean escuchadas, que yo pueda participar sin problemas, sin miedo a ser juzgado, sin miedo a ser señalado por X o Y motivo, que yo me sienta cómodo en esa comunidad. Entonces, que sea un lugar de respeto y desde el principio con Medellín JS nosotros fuimos muy claros con eso y ha sido caso de éxito para la comunidad. Y de la misma comunidad han salido otras comunidades ya como más específicas, dedicadas pues con aspectos de diversidad, comunidades para mujeres, comunidades para afrocolombianos, que ya tienen pues como una comunidad más de nicho, pero que han nacido, que han salido de estas mismas comunidades tecnológicas y lo que hace eso es fortalecer y crecer pues el ecosistema tecnológico. Entonces, diría yo que esas son como de las cosas que hacen que una comunidad sea saludable. Excelente, excelente. Y mencionó también lo importante desde encontrar a alguien
respaldo, no uno solo, un grupo. Ujú, Pero en su opinión, y me imagino que eso es muy difícil, no solamente es de poder compartir la idea y vamos a construir a poner, a hacer una comunidad o una conferencia que es una magnitud más grande. Ha ujú, de ser clave con quién uno se involucra, porque ese es un compromiso de seguir adelante, de ser consistentes. total. En lo que ya usted ha estado envuelto también de conferencias, ese es otro más difícil. Hay muchas partes que conlleva el simple hecho de poner una conferencia, desde planificar el itinerario de como los talleres, pero también el sponsors y todos esos detalles pequeños que se Mm, pueden pasar. Si no tiene uno alguien más que tiene el mismo entusiasmo, el mismo drive que se dice, puede ser trágico. ¿Alguna anécdota de alguna un grupo, una comunidad técnica, tecnológica que usted quiso empezar y que no resultó porque no había esas personas claves involucradas con usted? mm. ¿O siempre Bueno, fue? por lo general se puede decir que se ha sido pues como exitoso en ese aspecto o afortunado porque muchas de las personas con las que he trabajado en las comunidades han sido pues muy metidas y muy apasionadas en el tema. De pronto intenté crear comunidad acá en Estados Unidos, la comunidad de Suncoast.js, que era la comunidad de JavaScript de Saint Petersburg, la ciudad donde vivía, que tuvimos, sí, se puede decir que algunos meses muy exitosos, pero lamentablemente los otros coorganizadores o se fueron a vivir a otras ciudades o no tenían el tiempo y aquí es donde llega el burnout. Termina uno cargándose de llevar el trabajo todo uno solo o de pronto de que otras personas no compartan conocimiento. Entonces se vuelve muy difícil uno ser el mismo speaker cada mes o la misma persona que comparte conocimiento cada mes. Ahí vuelve uno al modelo de uno a muchos, donde ahí no tiene sentido. Eso no es una comunidad, es alguien hablando pues de el mismo, de diferentes temas cada mes. Entonces la idea es que existe ese dinamismo y de pronto con Soncos.js no tuvimos ese, digamos, esa suerte para continuarla y lastimosamente la comunidad al día de hoy ya no existe, pues ya está completamente inactiva. Lo otro es que ya, digamos, en eventos como un JSConf, si nos pasó algo y fue que no pudimos hacer, por ejemplo, el JSConf del 2014. Nosotros decidimos que íbamos a hacer JSConf cada año. Hicimos en el 2013 y en el 2014 no pudimos porque literalmente nos quebramos. O sea, a veces no se alcanza a conseguir todo el dinero de patrocinios. Al fundador de la conferencia, pues al principal organizador, le tocó poner un montón de dinero de su bolsillo y obviamente no era negocio hacer la conferencia el próximo año. Y es una conferencia que es sin ánimo de lucro, o sea, ninguno de nosotros recibimos un beneficio económico en lo absoluto por, por hacer la conferencia, pero el hecho de que sea sin ánimo de lucro, y estas son palabras de Juan Pablo, no significa que sea con ánimo de pobre. O sea, la idea no es entrar a perder dinero tampoco, o sea, se necesita tener ese equilibrio. Entonces tuvimos que esperar hasta 2015, donde ya hubo más patrocinio, donde ya hubo apoyo y donde ya pudimos empezar a crecer como un buffer de dinero para poder seguir organizando las otras conferencias. Buffer que nos permitió organizar esta última JSConf Colombia, que fue también súper difícil conseguir patrocinio para este evento, pero lo logramos. Entonces, a veces va a ser ese tipo de situaciones. Entonces, entre más scope quiera uno, entre más alcance, por ejemplo, con una conferencia donde ya hay dinero involucrado, donde hay sponsors, donde hay una entidad legal, donde hay un montón de otras dificultades relacionadas, ya digamos que el stake ya es un poquitico
más alto ahí el riesgo, lo que se está jugando. Entonces, lo que decías al principio, se necesita uno poder relacionarse muy bien y tener un muy buen equipo con equipo en el cual uno confíe, que uno sepa que va a trabajar, que va a hacer las cosas bien. Entonces, para eso sí es vital tener un buen equipo de personas. Sí, sí, especialmente en los últimos 2 meses. Ya cuando se acerca la fecha es cuando ahí sí todos empezar a mover manos, a poder asegurarse que todo trabaje. Me imagino No, que y uno cree que después de que se acaba la conferencia ya listo, se mm, acabó. Nosotros hicimos el evento ahorita en noviembre y obviamente acá en Estados Unidos estamos en tax season, oh, entonces cuadrar taxes de todo ese evento y, mejor dicho, todavía seguimos trabajando. Y supuestamente era la última y dijimos ya no más y estamos libres de organizarla, pero todavía seguimos sí, sí. hasta que no se cierre todo el proceso y podamos decir, listo, acá hicimos nuestro buen trabajo. Algo que que pregunté a alguien que ha estado involucrado en crear una conferencia cada año y en una magnitud, y como habíamos mencionado, los detalles más pequeños son los más importantes. ¿Qué Ujú. tanto usted disfrutó las conferencias o era difícil realmente de llegar a disfrutar las conferencias como aquellos que atienden? Y si llegó a disfrutarlo, ¿cómo pudo usted balancear el trabajo, el load y poder realmente agarrar algo de ahí? Bueno, puedo decir que por lo menos en cuestión de contenido, o sea, de ir a ver la charla y aprender de las charlas, mínimo. Uno tiene la cabeza en otro lado, uno está viendo todo, medio la pantalla fliqueó porque el conector no funcionó, que el micrófono no hizo esto, que el speaker se demoró 2 o 3 minutos en subir, que el tiempo, que no llegó la comida. Entonces uno tiene la cabeza en un millón de partes. Hubo un año, 2018, en el que Avianca, la principal aerolínea colombiana, estaba en paro. Entonces los speakers internacionales que nosotros teníamos para el evento eran, me cancelaron el viaje, ¿qué hago? Y yo era sentado con un portátil, porque no teníamos una agencia de viajes. Yo en ese entonces estaba encargado de logística, sentado en el suelo de la conferencia, con un celular en la mano, con el portátil, buqueando vuelos, llamando a Bianca, reagendando para poder tener a los speakers que iban a llegar el otro día. Fue increíblemente estresante. Entonces, sí, uno tener digamos, la oportunidad de disfrutarlo del todo es complejo. Pero ver la satisfacción de la gente, el agradecimiento, el impacto que las conferencias tienen, eh, el networking que se hace allí, la inspiración que tiene el evento en otras personas, porque las personas salen llenas de una energía y quiero hacer esto en mi ciudad, quiero hacer esto en mi país. Podemos decir que gracias a una JSConf se inspiró el equipo de Chile para hacer JSConf Chile, para hacer JSConf México, para crear otro montón de meetups y de comunidades. O sea, fue una cosa maravillosa. Pero yo podría decir que toda mi carrera y todo mi proceso de JSConf, el top número uno de lo mejor que me ha podido pasar y de lo que más he disfrutado y lo que más me ha impactado en mi vida fue que en la fiesta de JSConf del 2017, que fue en noviembre del 2017, sí, tiene que ser 2017, conocí a la que es actualmente mi esposa. Entonces la conocí en la fiesta y ella tuvo la oportunidad de organizar JSConf, el último, el 2023. Ella fue prácticamente la directora del evento y también organizó con nosotros NodeConf en el 2019. Entonces, eso ha sido pues como el top de las cosas que han pasado. Entonces, resumiendo a comunidades, me ha traído muy buenos amigos. Los que Ujú. puedo decir son mis amigos personales y mis grandes amigos. Y me ha dado familia. Entonces, ¿qué más quiere? Hasta trabajo. ¿Qué más? ¿Qué más? Hasta trabajo. ¿Se ha dado a usted la oportunidad de
de atender a conferencias, ahorita que está en Estados Unidos, hay muchas conferencias Total. que totalmente como solamente usted poder disfrutar de speakers y no ser parte de la organización. ¿Se ha dado usted la oportunidad? Más que todo como speaker participado, ir a dar una charla y obviamente uno da una charla y puede participar de las otras, no de la de uno, sino de las otras. Desde que uno tenga pues la charla de uno terminada a tiempo, uno puede disfrutar el resto del evento. Pero sí, sí he tenido la oportunidad de estar también solo como asistente en algunos eventos y es, claro, es otra sensación muy diferente. O sea, uno sabe qué es lo que está pasando detrás y Sí, uno ve sí. los organizadores y uno medio se da cuenta de cuál es la dinámica, pero sí, sí he tenido la oportunidad. Eso puede ser algo positivo o malo el tener eso de que uno está consciente de se equivocaron o están corriendo ya. Entonces, uno se tiene Es- que apagar eso para se realmente vuelve, enfocarse. se vuelve uno más empático. Ah, O sea, como que sí, o sea, esto pasa, no me voy a preocupar. Le está fallando esto, lo otro. Esto es parte del show. Se inspira uno mucho también. Oh, mira lo que están haciendo. Oh, las luces o esta activación. Yo quiero hacer esto. Entonces es bastante edificante también todo el proceso. Y lo otro es que, bueno, todo esto de las comunidades que he participado, todo esto ha sido por puro amor al arte, por puro hobby, pero se terminó convirtiendo en mi trabajo. Entonces ya me toca ya participar, digamos, en comunidades y en este tipo de eventos, pero ya a un nivel profesional. O sea, ya me pagan por eso. Organizar eventos a nivel profesional y eventos, por ejemplo, los eventos de Salesforce, que es en donde me tocan liderar algunas activaciones o dar charlas o estar dentro de parte del equipo organizador en algunos aspectos. Son eventos de entre 5,000 a 150,000 asistentes, unas cosas impresionantes. Obviamente, el scope que tenemos nosotros, pues, o el área de desarrollo en las que he trabajado no es tan grande, pero eso es una producción increíble la que está detrás de estos eventos. algo que mencionó al principio, cuando usted empezó en las comunidades de Linux, es Ujú. la palabra evangelización. Y Sí, prácticamente eso era uno estar evangelizando de persuadir a alguien o motivar a alguien a entrar en el mundo del Linux. Y es sí. interesante que es lo que ya cambió mucho el título, el evangelist, de, ahora es Hay mucha ujú. gente que sigue utilizando Evangelist, pero el título entró mucho en desuso por, porque a la final esa no es nuestra labor. O sea, yo como developer advocate, mi labor no es, hey, yo te voy a convencer para que utilices mi producto, o yo te voy a convencer para que te pases a esto, yo te voy a convencer. No, esa no es mi labor. Yo no quiero eso. Yo soy un advocate. Mi labor es, tú estás usando mi producto, yo me voy a encargar de que tú lo uses bien, de que tú aprendas a usarlo y si tú tienes algo que aportar, algo que decir, tienes algún tipo de feedback, dímelo a mí, que yo soy el encargado de ser ese puente entre ustedes, la comunidad, y el equipo que construye ese producto. Entonces la dinámica cambia un poco. Yo no estoy allá hablando y ofreciendo y intentando venderles mi producto, yo estoy siendo como ese puente entre los que lo utilizan, entre los que lo construyen y procurando que el contenido que se crea sea buen contenido, que se enseñe a utilizar bien. Ya obviamente habrá gente que diga, oh, esto es interesante y se convenza en entrar en ese proceso. De pronto pueden estar dentro de esa, digamos, de ese círculo de persuasión, que es esa palabra que habías usado al inicio, pero ese no es el objetivo inicial. El objetivo es enable en inglés, Ujú, ¿cómo se ujú. diría eso en español? Habilitar. Habilitar, creo que Sí, sí. ¿Y qué tan cercano es el rol de Advocate y Darrell, que es más popular ahora, hace unos que listo. 3, 4 años?
Developer Advocate es un rol específico dentro de Developer Relations. Entonces, Developer Relations o DevRel es como que el, el umbrella o lo que cubre todo este tipo de cargos. Entonces está Developer Marketing, Developer Advocate, hay algunos Technical Writers también metidos dentro de lo que se considera como Developer Relations. Entonces, Developer Relations se podría considerar como la organización que cubre todo este tipo de roles y actividades que se encargan de establecer relaciones entre la compañía que está creando productos para desarrolladores y los desarrolladores que utilizan esos productos. Entonces, es como que la parte más genérica. Entonces, yo como Developer Advocate hago parte del equipo de Developer Relations. Fascinante. Fascinante que ahora algo que lo motivó a estar involucrado y estar envuelto en comunidades es algo que hay un rol, hay una posición que le Ujú. pagan y también me imagino que no es para todos, porque hay una cierta área de que tal vez suena fascinante de estar en comunidades, estar speakers, pero me imagino que ha de haber algo que tal vez no es muy atractivo. ¿Ha habido algo para usted, este rol de advocate, que tal vez tuvo que adaptar o que todavía tiene dificultad de seguir este tipo de rol? Sí, hay muchos mitos, diría yo, o, cosas que uno ve desde afuera que uno dice, wow, esto es lo máximo, yo lo quiero. Pero ya cuando uno está dentro, la situación es muy diferente. Entonces, muchos de los developer advocates o de personas que uno ve trabajando en developer relations tienen cargos con mucha visibilidad. Personas que tú ves en Twitter activas, personas que tú ves en TikTok generando contenido, en YouTube, creando podcasts, hablando en conferencias. Entonces hay personas que empiezan a relacionar eso mucho como con una celebridad o la vida del rockstar. Hoy, este estuvo hoy en París, mañana está en Dubái, o míralo, está en Río de Janeiro, o está en Copenhague, y wow, yo quiero eso para mí. Eso suena pues como la panacea. Cuando uno está dentro ya trabajando en ese aspecto, obviamente no todos son viajes, no todo es exposición, no todo es visibilidad. Para que esas cosas sucedan hay un montón de preparación y un montón de trabajo detrás. O sea, hay un montón de trabajo que no se ve. Y, y a la final, por ejemplo, a mí me encanta viajar y hubo una época en la que yo estaba viajando cada mes múltiples veces. Llega un momento en el que uno dice, por favor, no más. yo quiero, yo quiero pasar un mes, mes y medio, por lo menos en mi casa. Se termina volviendo en algo difícil, porque está uno lejos de casa, lejos de las personas que uno ama. eh, Se vuelve algo complejo. Entonces, dependiendo de la dinámica de vida que uno tenga, por ejemplo, hay developer advocates que no viajan, que ellos no son de ir a eventos. Hay algunas personas que van a eventos, hay otros que no van a eventos. Hay developer advocates que tienen cargos muy de visibilidad, que crean videos, que van a hablar a conferencias, que crean webinars. Hay otros que no se les ve la cara y siguen siendo developer advocates y siguen siendo developer advocates muy exitosos. Generan blog posts, generan textos o presentaciones, otro tipo de cosas que no requieren que ellos estén dando la cara. Hay mucha gente que dice, no, necesita ser súper extrovertido y el show de la fiesta y social butterfly para ser exitoso en un rol como developer advocate. No, puedes tranquilamente ser la persona más introvertida del mundo entero y ser 100% exitoso en este rol. Así que sí, hay muchos mitos y preconcepciones de lo que hacemos nosotros, pero de verdad que la situación desde adentro es muy diferente. Y lo otro es que, aparte de nosotros, digamos, crear este contenido, nosotros también somos ingenieros, también somos project managers,
también hacemos QA, también hacemos marketing, entonces es un rol muy multifacético porque nos toca estar haciendo un montón de cosas. Sí, sí. Y creo que en cierta manera, parte de su trayectoria, usted hizo esas cosas, muchas de Ujú. esas funciones en diferentes áreas de su trayectoria, pero ahora lo hace en un rol Claro, fácilmente. y es súper curioso. Por ejemplo, antes de estar trabajando tiempo completo como Developer Advocate, yo tenía mi canal de Twitch, donde casi que sagradamente semanal hacía stream de 3 horas, donde hacía live coding, donde enseñaba y me encantaba y empecé a generar mi canal de YouTube y la gente participaba. Pero entonces ya empecé a trabajar tiempo completo haciendo eso y cuando llegaba el sábado, que era el día en el que yo hacía mi stream personal, yo decía, uy, estoy cansado. O sea, quiero hacer otra cosa. Quiero salir con mi esposa o quiero ponerme a jugar, quiero hacer otro tipo de cosas porque mi cabeza no me da para dedicarle otro día más a preparar contenido, a seguir haciendo lo mismo que estoy haciendo en el trabajo. Entonces ahí es cuando uno tiene que empezar ya a hacer el balance. Por eso mucha gente, y yo los admiro y los respeto, hay mucha gente que se dedica a tiempo completo a crear contenido por su cuenta, que uno ve que ya se, digamos, hacen algún tipo de freelance o trabajan en algunas compañías, pues como desarrolladores, pero por su cuenta tienen, digamos, sus canales donde dedican a hacer contenido y esa es gran parte de su profesión. Yo lo intenté y no fui capaz. Algún día de pronto diga, listo, vuelvo y lo hago y me encantaría, pero en este momento con todas las responsabilidades que tengo en el trabajo, se me dificulta volver a ese ritmo que tenía antes y yo sé que mucha gente que me ha dicho, Julián, vuelve, Julián, ¿cuándo vuelves a sacar un video? O cuándo vuelves a sacar un curso y me da mucha tristeza no poder hacerlo porque no es tan sencillo. Sí, sí, sí. Bueno, hablamos arduamente de comunidades y muchos detalles excelentes, pero ¿cómo empezó Julián a interesarse por programación? Y sé la historia de un amigo que trajo unos floppy disk Ujú. y trajo un programa su papá hizo una programación. Cuéntenos esa historia que yo la pude escuchar y fue muy fascinante, que fue la primera semillita que empezó a crecer en usted con respecto a programación. Claro, claro que sí. Yo había tenido pues como introducción a computadores desde hace pues mucho tiempo, desde muy temprana edad, pero muy superficial. O que interactuando en DOS o en DOS o con algún software que había en DOS como Banner para crear avisos, imprimirlos en una de esas impresoras de punto o jugando Prince of Persia o alguno de esos tipos de juegos de ese entonces, pero no, nunca había, digamos, interactuado más allá. Nosotros tuvimos la oportunidad en un momento de ya tener un computador personal en la casa. Entonces tuvimos un computador ya con Windows. Recuerdo muy bien que en ese entonces mi papá me dijo, esto es un computador, ya es con un sistema operativo gráfico, vamos a hacer pues como un ejercicio. Lo que usted aprenda me lo va a enseñar a mí y lo que yo aprenda se lo voy a enseñar a usted. Y básicamente esa era la dinámica que teníamos él y yo. Entonces él se sentaba, trabajaba en el computador y luego me decía, mire lo que aprendí a hacer y yo hacía lo mismo. Cuando eso no había internet, cuando eso no teníamos pues como ese acceso. Eh, Uno de estos amigos que yo te estoy contando, ya estaba yo involucrado pues con el tema de Linux. O bueno, yo por qué entré al tema de Linux. Esto es importante para la historia. Ya cuando teníamos internet y todo eso, empecé yo a participar en estos chats, sí, chats, utilizando una aplicación llamada Comic Chat. En ese entonces uno hablaba con unas comiquitas con otras personas. Estaba hablando con alguien que puedo decir que ahora también es un gran amigo, que sigo en contacto con él,
y es parte pues como de mi grupo de juegos de rol. Estaba hablando con alguien y ese alguien me engañó y me metió un virus y me hackeó. Y yo dije, caramba, ¿qué pasó aquí? Esto no puede ser. Entonces, obviamente, yo preocupado apago el computador, salgo corriendo donde el amigo mío que sabía de sistemas, que era Camilo, o el Coyo, que es mi mejor amigo, me pasó esto y él me da un mamotreto de papeles, de documentación que él había impreso sobre hacking y sobre seguridad de ese entonces. Y empiezo yo a aprender, empiezo yo a estudiar. Entonces, claro, si usted lo hackearon porque usted utiliza Windows, a Linux no le entran virus, hay que aprender Linux. Entonces, de ahí empieza como todo el cuento. Entonces, volviendo a la historia de la primera experiencia con programación, Andrés Rabe, que fue el amigo que me compartió esta, digamos, esta primera experiencia, también era del mismo grupo y él una vez llegó a mi casa, tal cual como que, hey, mira lo que tengo. Entonces tenía los instaladores de Turbo Pascal. Entonces, listo, ¿qué es esto? Lo instalamos, abre el IDE, pantalla azul con bordecito arriba gris, letras amarillas de Turbo Pascal o Borland Pascal, no me acuerdo cuál era. Entonces, no, esto es programación, entonces vos puedes crear programas y los programas los ejecutas en tu computador. Y yo, ¿cómo así? Sí, mira, entonces él empezó a mostrarme lo más básico. Así se declara una variable, así se ejecuta esto, así se ejecuta lo otro, y mira el mensaje que aparece en pantalla, o yo puedo cambiar la pantalla de color, y yo, wow, esto está muy interesante, pero para mí eso era totalmente alien, ajeno, no entendía muy bien lo que estaba pasando. Yo quedé con el programa instalado en en mi computador y yo estaba haciendo típica cositas matemáticas, sumando, restando, como operaciones de ese tipo. Y en una de esas llega mi papá. Mi papá en ese entonces ya pues estaba entrado en edad, más o menos en sus 60 años, ya estaba un poco enfermo. Él, más o menos 5 años después de esta experiencia ya falleció, pero él estaba un poco enfermo. Y eh, curioso, me miró y me preguntó, ¿usted qué está haciendo? Y yo, no, acá estoy programando. Y él, ¿cómo así? Venga, cuénteme. Y nos sentamos y yo le empecé a decir, esto es Pascal y yo estoy programando y así se crea una variable, así se hace esto y esta es la operación y así se suma y así se resta. Y él como que, no, qué interesante. Y ya, yo me fui pues para la calle. Yo digo que a jugar porque es como más inocente, pero quién sabe en ese entonces qué estaba haciendo yo en la calle. Y para poner un poquito de contexto, mi papá fue como que una de las primeras personas que trabajó con computadores en Colombia, pero estamos hablando de mainframes, computadores que él decía que cabían en un cuarto o en una sala, que programaba con unos lenguajes en ese entonces pues, muy específicos, PL1, Fortran, con algunas bases de datos Fox Pro. Mi papá también fue fundador de una universidad de mercadotecnia o de mercadeo y también trabajaron con algunos sistemas pues como de ese estilo. Había trabajado con unas empresas industriales también en Colombia, creándoles algunos de los sistemas de automatización, pero era otro tipo pues de programación muy, muy diferente a lo que estaba haciendo yo, a lo que estábamos intentando ese día. Yo regreso por la noche, tipo 9 de la noche, y el hombre seguía en el computador. Él no escribía muy rápido, entonces él era así como con las teclitas, y yo lo veía en la pantalla azul, y yo, ay, ve, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, mira lo que hice. Entonces, aparte de eso, también como para poner un poquito de contexto, mi papá era profesor de matemáticas, o sea, él había enseñado matemáticas en su juventud, entonces el hombre sabía cositas y me dijo, mira, hice un programa para resolver ecuaciones de segundo grado con un modelo no sé qué, y cuando uno ejecutaba el programa le pedía unas variables, le pedía una información numérica y él hacía el cálculo y le imprimía el resultado.
Yo no sabía ni qué era eso, yo no sabía ni cuál era la operación matemática había, te lo juro que no entendí, pero él hizo algo que era útil, para él era útil, él estaba súper orgulloso, pero a mí lo que más me impactó fue, wow, mi papá hace muchísimos años no programa o no se sienta pues como a trabajar en este aspecto. Él tiene una lógica porque él sí me había hablado de la lógica de programación. Me acuerdo que ese mismo día que estábamos hablando de Pascal, él me estaba haciendo como un diagrama de flujo, entonces así yo tomo decisiones y más o menos pues como explicándome la lógica de programación sin programar o el concepto de pseudocódigo, cosas como de ese estilo. Y yo dije, wow, o sea, con los conceptos y conocimientos que mi papá tenía, fue capaz de en un día, interactuando con un lenguaje nuevo, poder hacer por lo menos un pequeño programa que hacía algo, que solucionaba un problema. Esto tiene que ser poderoso. Entonces yo de ahí, claro, obviamente fui donde el amigo mío que era el que sabía y yo dije, no, yo quiero aprender más. Pero no me metí a aprender Pascal, sino que con él ya empecé a aprender PHP. Entonces él trabajaba en un cibercafé. En ese entonces, cibercafé era donde uno iba a alquilar un computador para conectarse a internet. Y este cibercafé estaba creando un sistema para, para rentar casas. Me acuerdo que la aplicación se llamaba bienvirtual.com, toda la época de las .coms, donde la gente podía listar como su casa para rentarla. Y era hecho en PHP con MySQL y yo dije, yo quiero aprender. Y él me empezó a pasar así tutoriales, conéctese a la base de datos, haga esto, haga lo otro. Y lentamente así fui yo empezando a aprender. Wow. Y así fue como empecé yo. Eso es fascinante, fascinante. ¿Y cómo surgió el interés? Mencionó brevemente lo de white hacking. Sí, me imagino que siguió involucrándose, aprendiendo más de white hacking. Hubo, sí, estuve como involucrado un tiempo con ese tema hasta los 17 años, hasta los 18 años. Ya cuando fui mayor de edad y después de un problema que tuve, que no va a entrar en detalles, yo dije, uy, no, yo mejor de aquí no hago nada. No, mentiras, para contar la historia rápido, nosotros éramos niños muy traviesos en ese entonces y en uno de estos cibercafés de una ciudad, que no voy a decir el nombre, tenían una conexión a internet que era ilimitada. En ese entonces la conexión dial-up era costosa, solo te podías conectar por una hora, te colgaban y tenías que volver a llamar. Pero este cibercafé tenía un proveedor de internet que era ilimitado y entre varios amigos lo que hicimos fue que en los computadores instalamos un keylogger y con el keylogger nos robamos las claves de la conexión a internet y nos la repartimos entre todos. Entonces, entre todos empezamos a utilizar ese mismo internet porque obviamente era ilimitado, no nos tumbaba, entonces podíamos bajar las aplicaciones que necesitábamos para los Linux, etcétera. Con lo que no contábamos era que obviamente tenían identificación de llamadas. Entonces el dueño del cibercafé empezó a llamar a cada uno de nosotros como vengan, pues usted está utilizando este sistema de manera ilegal y cada uno de mis amigos me señaló a mí. Eso fue él, eso fue él, eso fue él, hasta que me llamaron a mí, yo me puse rojo, yo salí corriendo súper asustado, donde un amigo mío que estaba estudiando Derecho, apodado el borracho cariñosamente, no sé por qué le decían así, siempre era una persona muy seria, muy decente. Y yo fui donde él y yo, hermano, me llamaron y esto me van a cobrar 1,500,000 en ese entonces, que esto que era por ahí unos $200, $300 a hoy. Y yo estaba muerto del susto. Y él me dijo, vea, usted no se preocupe, usted es menor de edad, usted no le pueden hacer nada.
Y la vez que me llamó otra vez el señor, vea, usted está metido en un problema y lo voy a demandar, y eso me pegó un susto y yo dije, no, pero es que yo tengo 17 años y no me volvieron a llamar. Y yo dije, yo mejor me dedico a lo de la programación, esto como que no es para mí. Esto como que no es para mí. Entonces no era tan white hacking, pero era muy, No, o sea, era muy inocente, o sea, era muy inocente en ese entonces, éramos muy, pues como muy niños y cosas muy más travesuras con consecuencias, pero decidí pues como no. Obviamente uno queda con conceptos y sobre todo en el tema de programación uno tiene que tener algunos conceptos de seguridad, sobre todo para uno poder programar de manera defensiva, pero no me interesé mucho pues como en ese tema. Tuve la oportunidad de asistir a un DEF CON hace poquito, que es como la convención o la conferencia de hacking más grande del mundo, en el 2018 y wow, es otro sí. universo completamente. Eso le iba a preguntar si no le ha llamado la atención ahora más que ha sido más popular y más, hay una necesidad grande por eso ahora se llama white hacking, de mucho Ujú. de cybersecurity, no le ha llamado la atención. Mm, pues obviamente uno siempre queda pues como con la curiosidad, sobre todo porque en ese entonces, en esa nosotros fuimos inspirados por películas como Hackers con, con Angelina Jolie por allá en el 95 y este tipo de ficción que nos vendían en ese entonces, o de Matrix, estas vainas. Y sí, obviamente, súper interesante, pero no, ya estoy pues como en otro tema muy diferente, en programación, en contenido, y actualmente estoy estudiando mucho lo que es inteligencia artificial, machine learning, sistemas distribuidos, entonces como me he interesado por otras cosas, sobre todo con el estudio que tuve en telecomunicaciones, siempre quedé como con interés en algunas cositas, entonces por ahí entra me interesa sistemas distribuidos, a concurrencia, paralelismo, networking, y ahora AI porque toca estudiar AI. Sí, toca, si no Ujú. se queda Sí, uno. toca. Algo que mencionó, el estar trabajando en este mundo de programación y bien, y ahora con familia y todo, he preguntado esto antes, eh, a veces es necesario tener un hobby o algo que sea muy diferente, que no sea programación. Ujú, Y eso puede llegar a ser difícil para algunos. Unos puede ser hacer otro tipo de proyecto personal y es programación, o puede ser otra área de programación, digamos que no haya necesidad de aprender de inteligencia artificial, pero tienen un interés. Para usted, ujú. ¿qué es eso, hobby, o tiene un hobby que usted ha podido ejercer que no sea nada que ver con programación? Ahí está, vea. Se llama Dungeons and Dragons y Oh, juegos de rol. oh, sí, Entonces sí, acá sí, están sí. todos mis libros de juegos de rol: Alien, Morkbjörk, Colt, The Witcher, Dungeons and Dragons. Todos mis juegos de rol están acá. Entonces, últimamente, porque he estado como un poquito ocupado en el trabajo, no he tenido oportunidad de estar tan activo como antes, pero durante pandemia y algún par de años después de pandemia estaba con varios grupos jugando virtual. Siempre he dirigido este tipo de juegos, más que participado como jugador, he dirigido, entonces me encanta crear las historias, me encanta crear este tipo de escenarios y contar historias de otro tipo, así como estoy contando historias y enseñando y creando contenido en este cuento de los juegos de rol. Ya estoy como creando historias en, bien sea ciencia ficción o fantasía o terror. Entonces, ese es uno de mis hobbies, videojuegos, también muy relacionados con juegos de rol y de fantasía. Algo que siempre ha sido muy, más bien hobby frustrado porque me ha ido como muy mal, es guitarra o la Oh. música. Entonces uno medio hace algo, pero no puedo decir que soy bueno en eso, pero por lo menos hay cosas que me distraen.
Y últimamente, hace 2 años, eh, digamos, conseguimos una perrita y hace un año una gatita y esas nos tienen pues embobados, como decimos nosotros, y nos hemos dedicado mucho como a entrenarlas. Entonces ha sido un proceso muy bonito. Entonces Eh, también es parte como del hobby. sí, sí, sí. Y puedo escuchar que en lo que es el juegos de rol, usted también me imagino que ha creado comunidades, como que sale Julián y le gusta organizar y vamos a hacer Mu- esto, entonces. una pequeña, organizamos una pequeña Sí, comunidad en sí, sí. Discord, el templo de Baal. Hay un montón de gente metida, pero solo muy poquitos como que participamos y en ese Discord, sí, constantemente hay personas jugando. Tenemos nuestro grupo de WhatsApp donde compartimos bastante información y hay algunos de nuestros amigos pues de esta comunidad que diseñan o crean juegos. Entonces nos reunimos a probar esos juegos, a hacer lo que se llama el game testing, a dar feedback o a probar diferentes juegos, diferentes sistemas. Entonces sí, ha sido un tema muy chévere. He tenido la oportunidad de dirigir juegos también, por ejemplo, para personas de mi trabajo o participar en congresos o en convenciones de juegos de rol, tanto virtuales como físicas. Entonces, sí, eso es interesante. Hay comunidades para muchas cosas. Sí, sí, sí. Y Bueno, hace unos años estuve por un tiempo criando, no sé si criando sea la mejor palabra porque uno no las cría, eh, mantis religiosas. mm, Entonces tuve varias especies de mantis religiosas y verlas crecer y alimentarlas y aprender de ellas ha sido también muy bonito. me Pero imagino que actualmente, todos, pues, sí, actualmente no tendría por mi gata. A veces vienen y aparecen pues acá en la casa y uno sí las comparte wow. con ellas un poquitico, pero no para tener en la casa, ya sería mucho para mi gata. Se las comería. Sí, 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 sí. Bueno, hablamos bastante de comunidad, hablamos también de cómo empezó su rol en programación, pero Ujú. aparte de todo eso que ha estado mencionando, también se ha envuelto o se ha dedicado parte de su trayectoria en crear contenidos de educación. Mencionó Sí. Twitch, fue una necesidad o empecemos con Twitch. ¿Qué le llevó a crear este Twitch y la misión? ¿Cuál era su misión inicial? Y si cambió en el transcurso que vio la comunidad crecer. Yo empiezo con Twitch ya cuando estoy viviendo acá en Estados Unidos. Y era principalmente, antes tenía como esa forma de transmitir conocimiento y interactuar y y enseñar estando físicamente cuando vivía allá en Colombia, pero estando acá, cuando estaba empezando acá en Estados Unidos, de pronto no conocía a mucha gente, pero seguía sintiendo esa necesidad de conectarme con la comunidad y de conectarme con la comunidad en español. Existía Twitch como una plataforma para hacerlo y el modelo de live coding se estaba popularizando mucho, entonces yo dije, vamos a hacer live coding. Ya había enseñado antes en plataformas virtuales como Mejorándola o Platzi, cursos de programación, pero me faltaba como eso, como listo, yo quiero interactuar con gente en vivo y el principal objetivo es este concepto que te había dicho ahorita, que es el de aprendizaje colaborativo. Para mí, la mejor forma de aprender es haciendo. Si uno no hace, no aprende. Si yo me quedo solo con leer un libro o solo con ver un video, pero no toco el teclado, no entendí, no aprendí nada. Yo necesito hacer. Uno. Y dos, una de las mejores formas de uno aprender es enseñar. Entonces era también una excusa para yo enseñarme a mí mismo. Entonces, ¿cómo puedo poner yo o estar en un entorno completamente vulnerable? Porque pues, hacer live coding es eso. Uno está expuesto a que las cosas fallen, a que las cosas pues, no salgan como uno quiere, uno no está siguiendo un script,
pero está aprendiendo uno con otras personas. Hay personas que te están ayudando, que te están sugiriendo y está uno en ese proceso. Entonces es bastante, bastante entretenido y edificante. Entonces así empezó pues como el proceso de Twitch y ya luego llegaba y cada una de las sesiones de Twitch las subía a YouTube. Logré hacer como 3 temporadas de más o menos 12, 13 videos cada una de las temporadas, sobre todo Node.js. Entonces el show lo llamaba Node.js en vivo. Pero como te dije, llegó un punto en el que me tocó pausar, sobre todo durante pandemia, porque ya era como mucho todo lo que estaba sucediendo en el mundo, el estrés y el trabajo. Entonces yo dije, necesito un hobby. O sea, mi trabajo no se puede convertir en mi hobby porque si no le voy a perder el gusto al trabajo también. Entonces ahí fue cuando me tocó hacer como esa pausa. Y he querido otra vez como volver y querer hacer ese tipo de cosas, pero me ha faltado como motivarme, como sentarme, como planear un poquitico mejor cómo lo quiero hacer. ¿Cómo inició ese interés o qué le llevó a crear cursos educativos? Digamos, mencionó Platzi. ¿Cómo empezó ahí? ¿Algún motivo, algo? Volvamos a mencionar a una de mis grandes inspiraciones que fue mi papá. Pues mi papá fue profesor y educador por mucho tiempo. Fundó una universidad, él siempre estuvo metido mucho como con ese tema de educación y eso fue una de las cosas que a mí me empezó como a llamar la atención de enseñar. Y lo otro es de uno poder darle herramientas a otra persona para que la otra persona también sea exitosa, como el give back, el devolver. Tuve la oportunidad de aprender a través de muchas personas que me enseñaron desinteresadamente, a través de estas comunidades, chats, foros, blog posts, videos. Entonces era una forma de decir, uy, yo también quiero devolver. Uno. Y dos, el hecho de que hay un montón de contenido y de información en inglés, pero hay muy poca información y contenido de calidad en español. Entonces, ¿cómo puedo yo aportar un poco para también empezar a generar contenido en nuestro idioma para ayudarle a esas personas que de pronto no tienen buena comprensión en inglés y que tengan también la oportunidad de aprender? Entonces, eso fue como las principales motivaciones. Excelente. Y gracias por compartir lo de su papá y veo cómo fue un impacto para usted y eso es bonito poder también, en cierta manera, tener esa inspiración, no solamente el motivo de dar de regreso a la comunidad, pero también tener esa conexión con su papá, de decir estoy Hmm, replicando lo que yo pude ver y lo que él le pudo transmitir a usted, que se sí, puede ver de que él quería igual manera enseñarle y la manera que usted lo comentó, y tú me enseñas y yo te enseño. O yo te sea, enseño, exacto. es excelente esa historia, gracias. Y una de las cosas que quisiera comentar también es, y hay varios que no, tal ya tenemos buen tiempo hablando, pero usted también estuvo involucrado en open source, en específico con Node.js. Ujú. Esa es otra Fue, etapa. ¿Cómo empezó? fue también con todo ese trabajo en tema de comunidades, el querer participar en alguno de estos proyectos, cómo puedo yo también devolver a estas mismas comunidades, porque open source también se puede considerar una comunidad. Y eso empieza desde que estaba yo ya empezando a trabajar en compañías dedicadas especialmente a Node, como Node.jitsu y Node Source, que fueron dos de las primeras compañías que yo empecé a trabajar acá en Estados Unidos, donde, donde yo empecé primero como evangelista, se podría decir, porque ese era el título que podríamos tener nosotros en ese entonces, de Node, de hablar de Node, de enseñar Node, de mostrar Node, y de ahí empezó también como el interés, listo, yo cómo puedo empezar a aportar código al proyecto. Entonces, había una actividad,
un taller, se me olvida el nombre en este momento. Bueno, una era Node School, que eran como unas herramientas que tú instalabas en el computador hechas en Node, tú las instalabas que te iban enseñando pues Node o cositas de JavaScript de manera autodidacta. Entonces yo empecé como contribuyendo al proyecto de Node School, actualizando contenidos y corrigiendo bugs. Y ya después, en algunos de los eventos o conferencias de Node, hacían talleres donde colaboradores oficiales del proyecto de Node guiaban a personas que querían empezar a contribuir al proyecto, dándoles como issues sencillos para empezar a solucionar. Y de pronto así también yo empecé como arreglando test o arreglando cositas a la documentación y estuve haciendo algunas contribuciones. Fui como colaborador por un periodo de un año, año y medio, pero ya después quedé como colaborador emérito. Pues, o sea, ya no soy colaborador activo, pero tuve una época en la que estuve pues como apoyando o aportando al proyecto, no solo al código, sino al ecosistema también en general. Excelente. ¿Cómo ha sido su experiencia? Algo que he escuchado mucho en comunidades en general es clave, y lo habíamos mencionado ya varias veces, pero open source creo que es algo donde uno puede ver tal vez los beneficios, específicamente en como tecnologías como Node.js, y muchas otras. Linux también tiene una gran comunidad de open source. Ujú. ¿Cómo ha sido para usted participar y tal vez el poder, puedo ver que Node.js fue algo que no comentamos mucho, pero en una de las compañías que usted trabajó, su primer trabajo profesional empezó creando aplicaciones móviles, que Ajá. no era lo que usted quería empezar, pero cuando usted empezó a trabajar con APIs para móviles, descubrió Node.js y es cuando Ujú. hizo esa transición realmente de moverse a Node.js. ¿Cómo fue para usted o cómo es para usted poder ser parte de Node.js y que es JavaScript, Node.js es parte de lo que usted se desenvuelve mucho ya? Es muy, muy interesante uno pasar de ser una persona que solo consume algo, que está desde el punto de vista de solo soy un usuario, estoy completamente lejos de lo que está sucediendo, a poder ser parte de, de la comunidad o del ecosistema o del proyecto como tal. Entonces, esa transición fue una transición bastante, bastante bonita y una de las, digamos, del principal mensaje que he visto allí es que si uno lo quiere, uno lo puede. Muchas veces, sobre todo pasa mucho en ciertas partes en Latinoamérica o en algunos países, uno ve estas personas contribuyendo a proyectos open source que de pronto por X o Y motivo tienen algún nombre en la comunidad y uno los pone en un pedestal o los idoliza y uno dice es que son genios y son especiales y son personas que están por encima del bien y del mal, pero ya cuando uno los conoce se da uno cuenta que son humanos comunes y corrientes como uno, que también tienen procesos de aprendizaje como uno, que no se las saben todas, que uno puede llegar a tener niveles de conocimiento muy similares, que uno también podría hacer lo mismo que ellos están haciendo si uno quisiera, si uno dedicara el tiempo y si uno se sentara. Y me ha tocado ver personas que al inicio llegaban a mí como que, uy, yo quiero participar, yo quiero hacer, ¿cómo empiezo? Uno les daba el consejo y ya están digamos, en unos niveles de actividad impresionantes, contribuyendo al proyecto, haciendo cosas con un impacto muchísimo mayor de pronto al que yo pude llegar a hacer, porque mi participación de pronto pudo haber sido muy, muy pequeña comparada con lo que otros están haciendo. Entonces es una pura cuestión de uno querer, de uno poder participar y, y de que otro mensaje claro es que necesariamente participar en un proyecto open source no significa uno hacer un pull request y agregar código. Hay un montón de cosas alrededor de todo lo que open source significa. Documentación, lo que hablábamos ahorita de difusión de contenido,
eh, que de verdad hacen parte también del mismo proceso de la creación de un proyecto open source. Sí, sí, sí. Algo breve que casi se me olvida y lo pude mencionar brevemente, que es esa transición de la universidad al trabajo profesional. Ujú, Algo que me llamó la atención es de que cuando estaba en la universidad usted decidió de no ir por computación ujú, o software, usted fue por telecomunicación, ingeniería ujú. de telecomunicación. ¿Por qué fue Sí, la razón? Escuché más o menos algo, pero si quieres explicar. en ese entonces, volvemos otra vez al tema del grupo de Linux y de esa época. Un montón de amigos y de gente conocida empezó a estudiar ingeniería de sistemas. Entonces era como la carrera popular. Y yo dije, no, yo no quiero hacerlo popular, yo quiero como educarme más. Tuve la oportunidad, todavía estando pues en bachillerato, en high school, eh, a través de este grupo de Linux, me invitaron a dar una conferencia en un congreso de telecomunicaciones, en el tercer Congreso Internacional de Telecomunicaciones, organizado por la Universidad de Santo Tomás. Me invitó uno de los miembros pues del grupo de Linux que estudiaba aquí en esta universidad y era parte del grupo organizador del evento. Entonces la conferencia era sobre IPv6, sobre IPv6. Entonces estamos hablando que venimos hablando de IPv6 desde hace mucho tiempo y apenas está empezando a popularizarse. Entonces, en ese entonces IPv6 era el futuro y wow, entonces me había especializado como un poquito como listo, IPv6 en Linux, los diferentes comandos de networking de IPv6, cómo hacer un trace route con IPv6, cómo configurar interfaces, en qué consiste, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me organicé una charla, di la charla sobre el tema y, y yo dije, ve, este cuento de telecomunicaciones está como interesante. Y en ese entonces, esa era la carrera del futuro. Eso era el marketing que hacían de telecomunicación. 3G y todo el tema de conectividad y las redes y eso nos vendieron todo. Entonces yo dije, listo, me voy a meter acá. Esto está súper interesante. Y a la final telecomunicaciones tenía una mezcla muy interesante de electrónica, electrónica digital, electrónica pues de radiofrecuencia, de RF y programación, que también había programación. Entonces, una de las ventajas que digamos que yo tuve ya como sabía algo de software, ya sabía algo de programación en ese entonces, los cursos de programación que yo hice en la universidad siempre fue pues sobre 5, mejor dicho, me iba súper bien. Uno de los profesores de programación fue el que me dio pues como el contacto, el acceso para organizar una célula de .NET en la universidad. Entonces teníamos como nuestro grupo de estudio, pude ir a Bogotá a hacer como una certificación, un entrenamiento en .NET. Actualmente este profesor estuvo un tiempo trabajando para Netflix, luego para Tesla, ya tiene pues como su propia compañía acá en Estados Unidos. Y Y bueno, llegó el momento en el que era la hora de hacer la práctica. Me aceptaron en una empresa, pues que muchos de nosotros queríamos trabajar, que era una empresa llamada Path, que trabajaba con diseño de redes celulares. Entonces ellos diseñaban pues las redes celulares y todo ese cuento era súper, súper interesante. Eran como de los mejores profesores que tuvimos en la carrera, eran tres que tenían una compañía. Entonces fui a trabajar en esta compañía para hacer la práctica, pero empecé haciendo fue cosas de software. Pues listo, ese era el skill que yo tenía, programar y yo listo. Entonces, como una plataforma para hacer reportes y para manejar documentación o manejar pues como las cosas de sistemas de la compañía. Y ya luego empezamos a hablar como que, hey, ¿por qué no nos metemos en el tema de desarrollo de aplicaciones móviles? Yo pues está interesante. Entonces desarrollo con Java, desarrollo de aplicaciones para BlackBerry. Entonces de ahí empezó como el cuento con las aplicaciones móviles. A través de esta empresa tuve la oportunidad de hacer
una especialización en software, una especialización en ingeniería de software. Allí uno de los profesores, que fue el profesor de testing, si no estoy mal, me ofreció trabajo para ir a trabajar con él en una división de una compañía para hacer aplicaciones móviles. Entonces teníamos como nuestra área de investigación y desarrollo para hacer aplicaciones móviles y como ya tenía algo de experiencia, empecé a trabajar con él y hicimos algunas aplicaciones y ya luego para un proyecto tenía que hacer yo como un proof of concept, una prueba de concepto para enviar push notifications a la aplicación. Entonces yo dije, ve, encontré, nosotros estamos haciendo, recuerdo, las APIs o con Java o con Ruby, pero encontré como que un ejemplo para hacer este push notification con Node.js como en 10 líneas de código. Y yo dije, wow, esto es increíble. Y funcionó y empezamos a utilizar eso y yo dije, no, yo me tengo que meter a aprender a hacer esto con Node y me metí de lleno a aprender Node y hasta el sol de hoy, aquí estoy. Entonces más o menos esa fue como la transición Ah, de tecnologías. esa historia, solamente esa historia, que brevemente, sé que hay muchas partes que tal vez no mencionó, como la de que la placentilla no le permitía a la universidad terminarlo, tenía que hacer en telecomunicaciones, si no, ¿verdad? Sí, no podía, o sea, tenía que trabajar en una empresa de telecomunicaciones. Hay algo curioso, yo trabajaba para una empresa haciendo software antes de la práctica y ganaba mucho más dinero que lo que gané en la práctica. También en la práctica me llegaron a pagar el 75% de lo que era el salario mínimo en Colombia en ese entonces. Te estoy hablando de 370,000 pesos, menos de $100 a hoy. Y yo me estaba ganando en ese entonces 900,000 pesos. O sea, digamos que 3 veces menos de lo que me ganaba en ese entonces, porque tenía que hacer la práctica en una empresa de telecomunicaciones. Entonces tuve pues un recorte de pago, obviamente, pero bueno, no me arrepiento en lo absoluto. Pero ya casi para cerrar, es un consejo específicamente para aquellos que están empezando en programación. Y mencionamos de comunidad, es muy esencial. ¿Qué consejos les daría a aquellos que están por empezar, al que desean integrarse a una comunidad de telecomunicaciones, ya sea virtual o en persona como Meetups? ¿Qué les aconsejaría? ¿Qué sería el enfoque o la O manera que sea, se ellos... primero, Ujú. primero, ¿qué es lo que más le va a funcionar a ellos dependiendo del contexto en el que están? O sea, si están en una ciudad donde existen meetups que se reúnen físicamente, maravilloso. O sea, es lo primero que yo recomendaría, porque ese contacto físico, conocer la gente, poder participar, interactuar con estas personas es algo bastante valioso. Si no, no hay problema. Hay un montón de cosas que están pasando virtualmente y de pronto se pueden abrir puertas hacia otras partes del mundo. Bien sean foros, Reddit, Stack Overflow, Discord actualmente. Hay una gran cantidad de comunidades que se pueden participar allí. Entonces hay un montón de formas en las que uno puede ser parte de algo. Pero más que ser parte de algo pasivamente, intentar uno poder también estar activo en esa comunidad. ¿Cómo puedo yo también empezar a contribuir? Bien sea compartiendo algún artículo, escribiendo o haciendo preguntas o respondiendo preguntas. Una de las cosas que hacía yo, por ejemplo, y fue como conseguí el primer trabajo acá en Estados Unidos, con esta plataforma de Nojitsu, era en el canal de ellos de IRC. Yo entraba a responder las preguntas que la gente tenía sobre su plataforma y a la final me terminaron contratando como ingeniero de soporte. Entonces, esa es una forma también uno de empezar a responder preguntas, empezar a colaborar, a contribuir. Si es un meetup donde se están dando charlas, empezar primero a aprender, a conocer la gente y un día poder decir, hey, yo también quiero compartir conocimiento. Entonces es una muy buena forma también de uno darse a conocer y de uno
y de uno probarse a sí mismo y challenge, pues, retarse a sí mismo. Y para dar charlas y para compartir, uno no necesita ser experto. Una de las cosas que yo le decía mucho a la gente de Medellín JS es, compártame o compártale a la comunidad lo que usted está aprendiendo. ¿Qué está aprendiendo? ¿Qué aprendió? ¿Cómo lo aprendió? Ah, aprendí a hacer esto con esta librería gráfica, de esta manera, del otro. Y le aseguro que el 80% de personas no tienen idea de qué es eso y va a aprender. Entonces, eso es una muy buena forma también de hacerlo, compartir lo que uno está aprendiendo, el proceso de aprendizaje. Muchos de los blog posts que uno ve por ahí publicados es eso, es cómo hacer despliegue de una API en Fast API a Heroku y es gente que está aprendiendo a hacer ese proceso, que documenta su proceso, lo comparte y en la sección de comentarios dicen, ve, fue mejor si hubieses hecho esto o lo otro y ahí hay un aprendizaje colaborativo. Entonces es Excelente. una muy buena forma de participar. Me gusta mucho que es no solamente el hecho de ir a recibir de una comunidad, sino también el de dar, ¿verdad? Ujú, Compartir. Y muchas veces eso al compartir, al dar, uno mismo recibe. Y ese es total, el ciclo. Fascinante. total, total, Julián, ha total. sido un placer. Realmente creo que dejamos muchas áreas. Habíamos preparado preguntas, pero am, disfruté mucho poder conocer y vivir estas etapas de su vida. Gracias por compartir. Así que vamos a compartir los enlaces a Twitch, al canal de YouTube, todos los enlaces para que puedan conectarse con usted y algo más que quiera decirle a la comunidad de FreeCodeCamp o comunidad en general. Pues primero a vos, Rafael, y a FreeCodeCamp por invitarme a este espacio, a poder compartir un poquito de mi historia y de cómo ha sido también mi proceso de aprendizaje. Y a todos ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, hay una gran cantidad de recursos ahora. O sea, si muchos de nosotros pudimos aprender en ese entonces donde los recursos eran escasos, donde la comunicación era difícil, donde poder conseguir una respuesta de algo era algo, uy, que se requería muchísimo trabajo. Ahora hay una gran cantidad de recursos que facilitan muchísimo el aprendizaje. Personalmente, y no es porque ustedes me invitaron o por nada de eso, personalmente, uno de los recursos que yo recomiendo, el número uno para aprender a programar desde cero, FreeCodeCamp, por la forma en cómo está organizado, por la cantidad de contenido, la estructuración, pero lo más importante es que haya un compromiso, que haya una disciplina, que haya una dedicación, que no se queden con solo leer o con solo ver un video, siéntense a hacer cosas, siéntense a practicar. Y algo que yo siempre digo, que le recomiendo a la gente cuando está empezando, sobre todo con temas de programación, y es pónganse objetivos realistas, pequeños, alcanzables, paso a paso. Ve, hoy voy a aprender a hacer un Hello World. Mañana voy a aprender a hacer un Hello World, pero recibiendo input y haciendo un flujo con esto. Objetivos pequeños alcanzables para que el ciclo de recompensa sea siempre satisfactorio y cada vez nos veamos motivados a avanzar un paso más. Si yo de entrada empiezo con un objetivo gigante, yo quiero aprender a hacer esto, esto y lo otro, que haga esto y lo demás, al primer fallo que nosotros tengamos, vamos a echar para atrás. Entonces, entre más pequeñito, entre que separemos ese proceso de aprendizaje en cositas alcanzables que podamos ir escalando, el proceso de aprendizaje va a ser mucho, mucho más exitoso. Excelente, Y excelente. compartan lo que aprendan y compartan lo que aprendan con los demás. Oh, sí, sí, compartan, pueden compartirlo en el Discord, lo pueden compartir en Twitter, en muchas partes. Realmente que Ujú. es satisfactorio poder compartir y ver cómo otros lo apoyan. Creo que hay muchas personas que apoyan, e igual va a haber personas que critican, pero yo creo que siempre uno puede aprender.
en ese transcurso más, como mencionó. Excelente. Muchas gracias nuevamente por compartir con nosotros su trayectoria y los consejos. Gracias a todos que nos están escuchando. Así que espero que les haya gustado. Espero que ustedes puedan aprender y verse reflejados en la historia de Julián. Así que, por favor, déjenle, coméntenles. Ahora que estamos en YouTube, pueden dejar comentarios o preguntas. Así nos ayudan a poder hacer las preguntas que ustedes quisieran haber hecho a Julián. Así que estamos en la conversación. Gracias a todos que nos han escuchado. Así que hasta la próxima. Gracias, Julián, por estar aquí. Chao, Rafa, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias a todos por escuchar el podcast de FricoCamp en español. Si te ha resultado útil, no dejes de decírselo a tus amigos. Ayudará a que más gente lo descubra. Si quieres dejarnos un review de 5 estrellas donde quiera que lo escuches, también será de gran ayuda. Gracias de nuevo y hasta la próxima.